La máscara de la muerte roja, de Edgar Allan Poe. La muerte roja había devastado hacía mucho a la región. Ninguna pestilencia había sido tan mortífera. La sangre era su avatar y su sello. El enrojecimiento y el horror de la sangre. Causaba agudos dolores y un repentino mareo. Luego, un profuso sangrado por los poros, con un desvanecimiento. Las manchas escarlatas sobre el cuerpo de las víctimas y, en especial, sobre el rostro, eran la marca que le hacía perder cualquier ayuda y simpatía de sus congéneres. Y todo el ataque, el avance y la conclusión de la enfermedad no duraban más de media hora. Sin embargo, el príncipe próspero era feliz, despreocupado y sagaz. Cuando la mitad de la gente en su reino murió, mandó llamar a su presencia a 1000 amigos, sanos y alegres, de entre las damas y los caballeros de la corte, y con ellos se retiró a la más profunda reclusión en una de sus elegantes abadías. Se trataba de una estructura amplia y magnífica, creación de las mismas excentricidades del príncipe, pero de excelente gusto. Estaba rodeada por una pared alta y fuerte. La pared tenía puertas de hierro. Los cortesanos, al entrar, llevaron grandes hornos y enormes martillos y soldaron los pernos. Habían resuelto no dejar medio de entrada o salida debido a un impulso de desesperación o locura repentina desde el interior. La abadía estaba bien aprovisionada. Con tales precauciones, los cortesanos podrían desafiar al contagio. El mundo exterior podía arreglársela solo. Mientras tanto, era una locura pensar en ello o lamentarse. El príncipe había procurado todo lo necesario para el placer. Había bufones, improvisadores, bailarinas de ballet, músicos, belleza y vino. Todo ello a salvo en el interior. Afuera estaba la muerte roja. Fue durante el 5.º mes de aquel encierro, mientras la peste azotaba con furia la región, que el príncipe próspero entretuvo a sus amigos con un baile de disfraces de singular magnificencia. Aquella mascarada era una escena voluptuosa. Pero primero, déjenme decirles acerca de las habitaciones en las que se celebraba. Eran 7, una suite imperial. Las habitaciones estaban dispuestas de forma tan irregular que no era posible ver sino una a la vez. Había una vuelta cerrada cada 20 o 30 yardas, y en cada una un efecto nuevo. A la derecha y a la izquierda, en el medio de cada pared, había un ventanal gótico, alto y estrecho, mirando hacia un corredor cerrado que seguía los recovecos de la suite. Aquellas ventanas tenían vitrales, cuyos colores variaban de acuerdo con el tono de la decoración prevaleciente en la cámara hacia la cual se abrían. La que quedaba más al este, por ejemplo, era azul, y sus ventanas eran también de un tono de azul muy vívido. La segunda cámara estaba decorada con tapices y detalles en púrpura. Y aquí, los paneles de las ventanas eran púrpuras. La tercera era toda verde, lo mismo que las ventanas. La cuarta estaba amueblada y decorada en naranja. La quinta en blanco y la sexta en violeta. La séptima habitación estaba envuelta en tapices y cortinajes de terciopelo negro que colgaban por todo el techo y por las paredes, cayendo en pesados pliegues sobre una alfombra del mismo material y color. Pero solo en esta cámara, el color de las ventanas no correspondía con la decoración. Aquí, los paneles eran escarlata, un brillante color sangre. Ahora bien, en ninguna de las 7 habitaciones había una sola lámpara o candelabro entre la profusión de adornos dorados, esparcidos a un lado y al otro o que colgaban del techo. No había luces de ningún tipo que emanaran de lámparas o velas dentro de la suite o en las habitaciones. Sin embargo, en los corredores que seguían a los cuartos, estaba colocado, frente a cada ventana, un pesado trípode con un brasero que lanzaba sus rayos a través del cristal teñido de la ventana, iluminando fulgurantes las habitaciones. Así se produjeron una serie de fantásticas y llamativas apariciones. Pero en la cámara más occidental, la cámara negra, el efecto del fuego que impactaba los oscuros cortinajes a través de los paneles rojo sangre era realmente fantasmal y producía un aspecto tan terrible sobre los rostros de quienes entraban que pocos en la compañía se atrevían a poner un pie ahí. Era también en esta habitación donde se encontraba, contra la pared del oeste, un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se movía de un lado al otro con pesada y aburrida monotonía y,
cuando la aguja que marcaba los minutos hacía un recorrido completo sobre la carátula y sonaba la hora, emanaba de los pulmones metálicos del reloj un sonido que era fuerte, claro y profundo, excesivamente musical, aunque tan peculiar y con tanto énfasis que cada vez que daba la hora, los músicos de la orquesta se veían impulsados a detener por un instante su interpretación para escucharlo. Así, quienes danzaban cesaban en sus evoluciones y se producía un leve desconcierto entre la alegre compañía. Y mientras las campanas del reloj sonaban, se observaba que los más alegres palidecían y los más viejos y tranquilos se pasaban la mano sobre la frente, como en confundido ensueño o meditación. Sin embargo, una vez que cesaban los ecos, la risa volvía a adueñarse de la multitud. Los músicos se miraban y sonreían ante su propio nerviosismo y locura, y se susurraban votos los unos a los otros, de que la siguiente vez que tocara la hora no produciría en ellos una emoción similar. Y luego, transcurridos otros 60 minutos, que abarcan 3600 segundos del tiempo que vuela, volvía a sonar el reloj, y el mismo desconcierto, estremecimiento y meditación, y volvía a reinar como antes. A pesar de todo, la fiesta era magnífica. Los gustos del príncipe eran peculiares. Tenía buen ojo para los colores y efectos. Sus planes eran atrevidos y fogosos, y sus conceptos brillaban con bárbaro lustre. Hay quienes lo habrían considerado un loco. Sus seguidores sentían que no era así. Era necesario oírle, verle y tocarlo para constatar que no lo estaba. Él se había encargado de dirigir, en gran parte, la decoración móvil de las 7 habitaciones para la gran fiesta, y había sido su propio gusto el que había dado su carácter a los disfraces de los cortesanos. Eran ciertamente grotescos. Había disfraces refulgentes, brillantes, muchos pícaros y otros fantasmagóricos, figuras intrincadas con extremidades inadecuadas, trajes delirantes, como las creaciones de un demente. Había mucha belleza, mucho libertinaje, mucha extravagancia y algo de terrible y no pocas cosas que hubieran podido provocar disgusto. A un lado y al otro, en las 7 cámaras, se habían amontonado una multitud de sueños, y estos, los sueños, se retorcían por todas partes, de acuerdo con el color de la habitación, y hacían que la alocada música de la orquesta pareciera el eco de sus propios pasos. Sucedió que entonces el reloj de ébano en la sala de terciopelo dio la hora, y luego, por un momento, todo se quedó quieto y silencioso, salvo por la voz del reloj. Los sueños se paralizaron en su sitio, pero los ecos de la campana murieron. Duraban solo un instante, y una risa ligera y baja flota tras ellos. Nuevamente la música retorna y los sueños viven y se retuercen, con más alegría que nunca, tomando color de las ventanas teñidas a través de las cuales entra la luz de los trípodes. Pero en la cámara que queda más al oeste de las 7, nadie de los asistentes al festejo se acerca, porque la noche se aleja y ahí flota la luz más terrible. Desde los paneles rojo sangre y la negrura de los suaves cortinajes los horroriza. Y para aquel cuyas pisadas caen sobre la alfombra de terciopelo, brota del cercano reloj de ébano un campaneo callado, más enfáticamente solemne que cualquiera que llegue a los oídos de los demás, de aquellos que se enfrascan en las alegrías más remotas en otras habitaciones. Aquellas otras habitaciones estaban muy llenas y en ellas latía el enfebrecido corazón de la vida, y la fiesta continuó en un torbellino, hasta que por fin el reloj marcó la medianoche. Y entonces la música cesó, como ya he descrito. Las evoluciones de los bailarines se detuvieron y hubo una sensación de inquietud ante el cese de todas las actividades, como antes. Pero ahora la campana tenía que tocar 12 veces, y así sucedió que más del pensamiento se introdujo, con más tiempo, en las meditaciones de los pensativos entre los asistentes. Y así también ocurrió, tal vez, que antes de que los ecos de la última campanada se hubieran hundido en el silencio, hubo muchos individuos en la multitud que percibieron la presencia de una figura enmascarada, que hasta entonces no había llamado la atención de nadie.
y el rumor de aquella nueva presencia se extendió en un murmullo y surgió de toda la gente con una expresión de desaprobación y sorpresa. Luego, por fin, de terror, de horror y de disgusto. En un conjunto de seres fantasmagóricos como los que he descrito, podría suponerse que ninguna aparición ordinaria habría causado semejante sensación. De hecho, la licencia de los disfraces de aquella noche era casi ilimitada. Pero la figura en cuestión había ido más allá, incluso de los límites del decoro casi indefinido del príncipe. Hay fibras en el corazón de los más osados que no pueden tocarse sin despertar emoción, incluso entre los que están perdidos, para los cuales la vida y la muerte son gestos similares. Hay cuestiones de las que no se permite la burla. De hecho, todos parecían considerar y sentir profundamente que en el disfraz y actitud del extraño no había ingenio ni decoro. La figura era alta y delgada, envuelta de pies a cabeza en las prendas de la tumba. La máscara que ocultaba su rostro estaba hecha para dar el aspecto de un cadáver, y estaba tan bien hecha que era difícil descubrir el engaño. Y sin embargo, todo aquello se habría tolerado, si no es que aprobado por la enloquecida multitud. Pero el espectro había llegado al punto de asumir el tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre y la frente de aquella máscara estaba salpicada con el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre aquella espectral imagen, que con un lento y solemne movimiento, como para asumir mejor su papel, miró a cada uno de los danzantes, se le vio estremecerse, en un primer momento, con terror o disgusto, pero al siguiente su frente enrojeció de rabia. ¿Quién se atreve?, exigió roncamente a los cortesanos que estaban cerca de él. ¿Quién se atreve a insultarnos con semejante burla blasfema? Préndanlo y quítenle la máscara, para que sepamos a quién vamos a colgar mañana al amanecer. El príncipe Próspero se encontraba en la cámara azul cuando emitió aquellas palabras, que resonaron por las 7 habitaciones fuertes y claras, porque el príncipe era un hombre robusto y osado, y había acallado la música con un movimiento de la mano. Al principio, cuando habló, algunos cortesanos se movieron en dirección del intruso, que en aquel momento estaba cerca, y entonces, con paso deliberado y majestuoso, se aproximó al príncipe. Sin embargo, debido al sobrecogimiento que había causado en ellos el terrible disfraz, no hubo nadie que alargara la mano para detenerle. Así que, sin impedimentos, la figura avanzó hasta colocarse a 1 metro del mismo príncipe. Y mientras todos se alejaban del centro y se pegaban contra las paredes, la figura avanzó con el mismo paso solemne y mesurado que le había distinguido desde un principio, de la cámara azul a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la naranja y de la naranja otra vez a la blanca y de ahí a la violeta, donde se hizo un decidido movimiento para detenerle. Fue entonces, sin embargo, cuando el príncipe Próspero, loco de furia y de vergüenza por su propia momentánea cobardía, corrió a través de las 6 cámaras, aunque nadie le siguió, debido a que un terror de muerte se había apoderado de todos. Llevaba una daga en la mano y se encontraba a pocos pasos de la figura que se retiraba. Cuando ésta se volvió y confrontó a su perseguidor, se escuchó un grito agudo y la daga cayó sobre la alfombra de terciopelo, sobre la cual, un instante después, cayó postrado de muerte el príncipe Próspero. Entonces, juntando valor, un grupo de asistentes se lanzó a la cámara negra para detener a la figura, cuya alta silueta podía distinguirse entre las sombras del reloj de ébano. Lo sujetaron y emitieron un alarido de horror al descubrir que aquel sudario y la máscara flotaban en el aire, sin el sostén de una forma tangible. Y así se reconoció la presencia de la muerte roja. Había llegado como un ladrón en la noche y un por uno, los asistentes a la fiesta fueron cayendo, ensangrentados, en diferentes grados de desesperación, y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último invitado, y las llamas de los trípodes se apagaron y la oscuridad y la putrefacción de la muerte roja extendieron su dominio ilimitado por todas partes. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando más historias. Gracias.